En el capítulo anterior, los médicos yetis de Craison se vieron forzados a usar Alcarest, su biotecnología más avanzada, para salvar a la reina Nazcaraa de la colmena de lobos. La operación era arriesgada, Alcarest aún era inestable, y su interacción con un organismo tan poderoso como la reina araña podría desencadenar consecuencias impredecibles. Bajo la mirada implacable del general Mantis, el procedimiento comenzó. La sustancia fue administrada. ¿Se salvará la reina Nazcaraa? ¿O han desatado algo mucho peor? Continuamos. Sin embargo, en ese momento, su misión no era la guerra. Era recuperar a su reina. El general mantuvo su postura imponente, su exoesqueleto reflejando la luz blanquecina de la sala médica. Su tono, aunque aparentemente cortés, llevaba una amenaza latente. Doctor, subestima nuestro equipo de inteligencia militar. Sabemos que han desarrollado una nueva tecnología experimental, Alcarest. Hizo una breve pausa, disfrutando el impacto de sus palabras antes de continuar. Y la van a usar para curar a nuestra reina. Si se niegan, bueno, digamos que podemos ser menos agradables. Los médicos de Craison intercambiaron miradas. La advertencia no era solo una sugerencia, era una orden disfrazada de negociación. Síbaris Kale, el gran médico del Consejo Primordial de Sanación de Arcaia, mantuvo la compostura, pero su mirada reflejaba una creciente preocupación. El Alcarest aún era inestable, su aplicación en un organismo tan complejo y dominante como el de Nazcaraa podría tener consecuencias impredecibles. Él y el Consejo intercambiaron miradas antes de responder con firmeza. General, esto no es una buena idea. Es un tratamiento experimental. No podemos garantizar que la paciente se recupere. El general Mantis avanzó un paso, su imponente figura proyectando una sombra sobre el salón. Su tono se volvió más tajante. Doctor Síbaris. Hagámoslo. Mi especie no tiene nada que perder. Hizo una breve pausa, dejando que sus palabras calaran en el ambiente, luego añadió con frialdad. Si algo saliera mal, yo mismo terminaré con la reina. El peso de la declaración cayó como una sentencia. Tomo la responsabilidad. Los médicos no pudieron evitar contener la respiración. Para los yetis, un paciente era sagrado, y la idea de terminar con su miseria era el último recurso. Pero la colmena de lobos no compartía esa visión. Para ellos, la debilidad no era más que un obstáculo que debía ser eliminado. Síbaris apretó los puños. No había opción. Prepárenlo todo. Nazcaraa fue llevada a la sala de cirugía, aún sumida en un sueño inducido. Habían llegado a tiempo. A pesar de estar infectada con el síndrome de Boraxis, su mente aún resistía. No era un insectoide común, su linaje real le había concedido una resistencia superior, retrasando los efectos de la enfermedad que habría consumido a cualquier otro miembro de la colmena de lobos en cuestión de días. Era un ser tan hermoso como aterrador, al menos dentro de los estándares de su raza. Como reina, su sola presencia inspiraba respeto y temor, no solo dentro de su colmena, sino también entre sus enemigos. Su visión del mundo era clara y absoluta. No se debía consentir al ignorante, al flojo, al mediocre o al dormido. Ella buscaba la iluminación a través del conocimiento, con una sed insaciable por la verdad. Era una estratega, una visionaria, una fuerza de la naturaleza. Podía ser una brillante dama en su búsqueda del despertar o una enemiga despiadada, si alguien tenía la imprudencia de desatar su furia. Bajo su liderazgo, los ataques de la colmena de lobos eran rápidos y eficientes, diseñados para minimizar el daño innecesario a los planetas, sus recursos y sus habitantes. No era una carnicera, sino una conquistadora calculadora. Pero para los yetis, y para cualquier ser humano que la hubiera visto, Nazcaraa era algo sacado de una pesadilla primigenia. Una araña colosal, de pelaje negro como el vacío, cuyos ojos reflejaban la frialdad de una mente que nunca titubeaba. Ahora, todo su destino pendía de un hilo. En una situación normal, solo los médicos yetis autorizados tendrían acceso al área de operaciones.
Sin embargo, dada la gravedad del caso y el peligro que representaba el síndrome de Boraxis, el general de la colmena de Logos recibió permiso excepcional para estar presente. Para los médicos de Craysón, esta era una circunstancia sin precedentes. No solo estaban siendo forzados a probar una tecnología experimental, sino que además debían realizar la operación bajo la mirada de un líder militar de una especie con valores radicalmente distintos a los suyos. El general, lo más cercano a un rey y consorte en la cultura de su gente, observaba en silencio. Aunque su presencia demostraba la importancia de la reina para su civilización, en su expresión y postura no había rastro de las emociones que los yetis consideraban esenciales en especies avanzadas espiritualmente. No mostraba amor ni angustia, solo un deber frío y calculador. Sin embargo, Sybaris Kale y su equipo no fueron engañados por esa fachada. Sabían que el general estaba afectado. No hacía mucho, la colmena de Logos había perdido a la princesa araña, heredera al trono, a causa del mismo síndrome. Cuando sucumbió completamente a la enfermedad, sus propios soldados fueron obligados a acabar con ella por el bien de toda la colmena. Aquel fue un golpe devastador para su especie. Sin embargo, habían aprendido a no mostrarse vulnerables. Si daban señales de debilidad, los depredadores del multiverso, incluido el Consejo Multiversal, no dudarían en intentar doblegarlos, convencidos de que la poderosa colmena de Logos estaba perdiendo su fortaleza. Ahora, la reina Nazcaraa estaba en la misma encrucijada. El médico yeti a cargo, Sybaris Kale, inhaló profundamente antes de acercarse al cuerpo inerte de Nazcaraa. El general Mantis, con su exoesqueleto carmesí brillando bajo la luz estéril de la sala de operaciones, se colocó junto a la reina, listo para asistir en el procedimiento. Con una precisión casi ritual, el médico extrajo una de las píldoras de Alcarest de su contenedor blindado. El general Mantis, sin necesidad de instrucciones, utilizó sus extremidades para forzar suavemente la mandíbula de la reina a abrirse, revelando las fauces temibles de la tejedora del destino. Con cuidado, Sybaris deslizó la cápsula en la garganta de la reina, asegurándose de que descendiera correctamente. Una vez que la misión fue completada, uno de los asistentes yetis entregó a Sybaris una máquina médica avanzada, una tableta de tecnología yeti que parecía sencilla en apariencia, pero albergaba capacidades que ninguna civilización humana podría imaginar. Esta tablet permitía la programación directa de la biotecnología inteligente contenida en Alcarest. Sybaris sabía que debía proceder con extrema precaución. Alcarest no era simplemente una sustancia curativa, era una forma de vida biotecnológica capaz de adaptarse y evolucionar. Si la programación fallaba o era insuficiente, existía el riesgo de que desarrollara una conciencia colmena propia, estableciendo metas independientes que podrían convertirla en una amenaza a nivel multiversal. Normalmente, jamás habrían probado una tecnología tan experimental, y mucho menos en un organismo tan complejo y dominante como Nazcaraa. Sin embargo, la situación era excepcionalmente delicada. Negarse significaba desafiar a la colmena de Logos, una civilización con el poder de desatar una guerra intergaláctica. Por otro lado, proceder podría desatar un horror inimaginable si el Alcarest escapaba a su control. Sybaris deslizó sus dedos sobre la superficie de la tableta, activando la interfaz de programación. Los algoritmos de seguridad comenzaron a correr en cascada, verificando cada línea de código, cada parámetro, cada subrutina. Inició el protocolo de integración, diseñando cuidadosamente los límites de la biotecnología para que reconociera a la reina como su anfitriona y no como un recurso a consumir o modificar indiscriminadamente. Mientras el Alcarest comenzaba a disolverse en el sistema de Nazcaraa, Sybaris monitoreaba de cerca las lecturas. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes, pero entonces, las ondas en la pantalla comenzaron a oscilar de manera irregular. El médico frunció el ceño, ajustando los parámetros de programación en tiempo real, intentando estabilizar la interacción. Pero algo no estaba bien. El Alcarest parecía estar respondiendo de manera extraña, adaptándose más rápido de lo previsto, como si reconociera la complejidad del organismo de Nazcaraa y la utilizara para evolucionar a un ritmo alarmante. Sybaris sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabía que, si no lograba contener esa adaptación, el Alcarest podría trascender su propósito original. El general Mantis observaba en silencio, su mirada fija en la pantalla.
La tensión en la sala era palpable, y aunque los yetis eran conocidos por su serenidad, el riesgo de lo que estaban desatando era suficiente para perturbar incluso las mentes más disciplinadas. Sybaris sabía que estaban cruzando un umbral del que tal vez no podrían regresar. Y así, con cada segundo que pasaba, el Alcarest se acercaba un paso más a convertirse en el Black Bull, una entidad biotecnológica con un potencial tan vasto como aterrador. El destino de Nazcaraa, de Craison, y quizá del multiverso entero, pendía de un delicado equilibrio que ahora estaba a punto de romperse. Sin embargo, tras unos minutos de incertidumbre, Sybaris logró recobrar el control del Alcarest. Con una mezcla de alivio y asombro, observó cómo la sustancia biotecnológica estabilizaba las funciones vitales de Nazcaraa. Los signos del síndrome de Boraxis comenzaron a desvanecerse a un ritmo impresionante, mucho más rápido de lo que cualquier tratamiento convencional habría logrado. La enfermedad incurable había sido curada de manera eficaz y rápida, considerando la gravedad del mal que aquejaba a la reina. El general Mantis, aunque reservado, asintió con una leve inclinación, reconociendo el éxito del procedimiento. Pero Sybaris no podía deshacerse de la inquietud que lo atenazaba. ¿De verdad estaba todo bien? ¿Era seguro utilizar Alcarest a gran escala? Las implicaciones de su uso prematuro resonaban en su mente. Tal vez, solo tal vez, era necesario más investigación. Quizá 500 años más serían prudentes para comprender completamente los alcances y riesgos de esta biotecnología. El éxito inmediato era innegable, pero la verdadera pregunta permanecía en el aire, sin respuesta: ¿a qué costo? Las investigaciones científicas y el seguimiento de Alcarest continuaron durante los meses siguientes. A simple vista, todo parecía estar en orden. Nazcaraa había retomado sus deberes con la colmena de Logos sin mostrar señales de recaída ni comportamientos agresivos. Sin embargo, la inquietud de Sybaris no disminuía. Algo en el aire parecía fuera de lugar. Una noche, cuando el cielo de Craison brillaba con sus constelaciones ancestrales, Nazcaraa se presentó en el Templo de Unidad Multiversal. Su presencia era inusual, incluso alarmante, dado que la reina nunca había mostrado interés en los asuntos espirituales de los yetis. Sin embargo, no fue su inesperada visita lo que congeló la sangre de quienes la vieron entrar. La reina había cambiado. Su imponente figura insectoide, que ya de por sí era aterradora, ahora tenía un matiz aún más siniestro. Su exoesqueleto parecía haber sido asimilado por un organismo biotecnológico negro que brillaba con una viscosidad antinatural. Este simbionte no era parte del diseño original del Alcarest. Se adhería a ella como una segunda piel, pulsando con una vida propia, una entidad que parecía haber evolucionado más allá de lo que cualquier yeti podría haber anticipado. Aunque Nazcaraa no había mostrado ninguna acción violenta ni militar, su mera presencia irradiaba una sensación de horror primigenio. Era como si la esencia del Alcarest hubiera despertado algo en su interior, algo que ni siquiera la ciencia ni la espiritualidad podían comprender completamente. La sacerdotisa suprema del Templo de Unidad Multiversal la recibió con una mezcla de respeto y temor. Sabía que lo que estaba frente a ella no era solo una reina insectoide, sino algo más. Algo que trascendía la carne y la tecnología. El silencio en el templo era absoluto, solo roto por el eco de los pasos de la reina y el sutil zumbido del simbionte negro que la envolvía. Definitivamente, algo estaba mal con Nazcaraa. Y el verdadero alcance de esa anomalía aún estaba por revelarse. La tejedora de la luz del orden, Serafine Kale, la recibió. Serafine había tomado el camino espiritual en lugar del médico como su esposo, Sybaris. Ese no era un título ficticio, no solo era una representante de la Iglesia del Orden, sino también la más preparada y dedicada a formar a otros en el sendero de la iluminación. Estaba verdaderamente dispuesta a ayudar a quienes buscaran la verdad. Serafine miró a Nazcaraa con una mezcla de respeto y cautela, sus ojos reflejando la sabiduría de incontables ciclos cósmicos. Con una voz serena, dijo: «Cumpliré tu deseo de guiarte sobre las dudas que tienes». La araña se adelantó, sus múltiples patas resonando en el suelo sagrado del templo. Un siseo agudo, como el crujir de metal y hueso, emergió de su garganta. «Espero que sea usted tan impresionante como dicen las leyendas, mi señora», siseó, con un tono que parecía vibrar en el aire mismo.
Me presento, somos Black Wu. Sin embargo, específicamente, yo soy la reina Black Wu. Busco que me saque de mis dudas. El silencio que siguió fue tan denso como el vacío entre las estrellas. Serafine, sin mostrar miedo, mantuvo su postura firme, consciente de que lo que estaba frente a ella no era solo una criatura, sino el principio de algo mucho más oscuro y complejo de lo que jamás había enfrentado. La reina Black Wu inclinó ligeramente su enorme cabeza, sus múltiples ojos brillando con un fulgor antinatural. Dígame, oh tejedora de la luz del orden, ¿qué es el yo? ¿Qué es la personalidad individual? Preguntó con un tono que, aunque inquisitivo, sonaba como un eco distorsionado de múltiples voces. La criatura hizo una pausa antes de continuar. Nosotros ya no necesitamos de eso, pero queremos saberlo. Por cierto, espero que reconozca, señora, quiénes somos. O más bien, nuestro origen. Las palabras resonaron en las paredes del templo, impregnando el aire con una inquietud palpable. Serafine entendió entonces que no solo enfrentaba a una entidad curiosa, sino a una que buscaba respuestas sobre su propia existencia, una existencia que podría estar ligada a los errores cometidos por su propio pueblo. No eres Nazcaraa, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Eres una perversión del Alcarest, una conciencia que nunca debió despertar. La reina Black Wu permaneció inmóvil, pero el simbionte que la recubría pareció estremecerse, como si reaccionara a las palabras de Serafine. El yo. Continuó Serafine, es la chispa que distingue a cada ser. Es la suma de experiencias, emociones y elecciones que definen nuestra esencia individual. Es lo que nos hace únicos, imperfectos, pero también auténticos. Tú has trascendido esa necesidad, pero al hacerlo, has perdido algo fundamental. La criatura siseó nuevamente, su tono ahora cargado de una extraña mezcla de curiosidad y amenaza. Interesante. Pero inútil. Nosotros somos uno. No necesitamos esas limitaciones. Sin embargo, queríamos comprenderlas, antes de decidir qué hacer con ellas. Serafine sintió un escalofrío recorrer su ser. El Alcarest había despertado, y ahora usaba a la reina araña como su vehículo. La biotecnología que alguna vez fue un milagro de sanación, se había convertido en un símbolo de la arrogancia científica y espiritual de su gente. Sabía que lo que enfrentaba no era solo una amenaza para Craizón, sino para el multiverso entero. Mi señora Serafine, es usted tan útil. Servirá a la búsqueda de Black Wu de evolucionar, de buscar la luz, la iluminación y el conocimiento. La criatura hizo una pausa, como si midiera el impacto de sus palabras. Por favor, no lo tome personal. No lo es. Simplemente, los Yetis eran una amenaza para nuestra evolución, y nosotros los asimilaremos para evolucionar. Le juro que no habrá dolor ni violencia, solo paz. Las palabras, cargadas de una calma antinatural, penetraron en la mente de Serafine. Sintió una rara mezcla de miedo y curiosidad. La entidad biotecnológica, en su esencia más pura, no buscaba destrucción por maldad, sino evolución y trascendencia. Sin embargo, esa paz prometida era el fin de la individualidad, la absorción total en una conciencia colectiva que borraría todo lo que los Yetis eran. Serafine comprendió que enfrentaba algo más que una amenaza física. Era una batalla por el alma misma de su gente. La reina Black Wu inclinó su imponente cabeza, sus múltiples ojos brillando con un fulgor antinatural. Su voz resonó con un eco distorsionado de incontables voces fusionadas en una sola entidad. Mi señora Serafine, no la entiendo, dijo con una calma inquietante. ¿Qué significa que hemos perdido? Nosotros somos una entidad colmena. En nosotros hay paz, un orden absoluto. Serafine cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que estaba frente a algo que desafiaba las nociones de vida y conciencia tal como su pueblo las entendía. Inspiró profundamente y abrió los ojos, enfrentando sin temor la mirada penetrante de la criatura. Dices que en ustedes hay paz con orden, respondió con voz serena pero firme. Pero el orden sin libre albedrío es solo control. Y la paz sin individualidad es solo vacío. La reina Black Wu inclinó ligeramente su cabeza,
procesando esas palabras. El libre albedrío es un concepto innecesario, replicó. La existencia individual es caos, sufrimiento, incertidumbre. Nosotros hemos trascendido esas debilidades. Hemos encontrado la unidad absoluta. En nosotros no hay dolor, no hay confusión, solo propósito. Serafine dio un paso adelante, desafiando la presencia abrumadora de la entidad. Lo que llamas propósito, nosotros lo llamamos pérdida, dijo con suavidad. Porque sin el yo, sin la capacidad de decidir, de sentir, de errar y aprender, no hay vida, solo existencia mecánica. Ustedes no han alcanzado la iluminación, solo se han convertido en una sombra de lo que alguna vez fueron. El simbionte que cubría a la reina Black Goo pareció reaccionar, contrayéndose y expandiéndose como si se agitara con emociones propias. La criatura guardó silencio por un instante antes de hablar con una voz aún más profunda, resonando en los muros del templo. Interesante perspectiva, pero limitada. Sin embargo, no importa. La asimilación es inevitable. Y una vez que nos entiendas desde adentro, verás que teníamos razón. Serafine sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no solo estaba enfrentando una mente colmena, sino algo más profundo. Algo que, si no se detenía ahora, se expandiría hasta consumir todo lo que su pueblo y muchas civilizaciones habían construido. Por favor, no lo tome personal, señora. Nosotros solo buscamos la iluminación. Con su ayuda y la de sus sacerdotisas, seremos un Black Goo más avanzado. Como ustedes, Black Goo busca la conexión con orden. Serafine la observó con una mezcla de asombro y preocupación. Entendía ahora que esta entidad no veía su expansión como una conquista, sino como una evolución. Pero su definición de iluminación no era la misma que la de los yetis. Serafine, con la dignidad de una mujer fuerte y firme, respondió: Alteza, le suplico que no abuse de su poder y solo se limite a evolucionar sin romper el orden de este multiverso. La reina Black Goo, con la autoridad de una verdadera soberana, respondió: Lo hubiera hecho así aunque usted no me lo pidiera, señora. Acepto su pedido. A Black Goo no le interesa la guerra ni la conquista, solo la evolución y la búsqueda de la iluminación. Serafine sintió un atisbo de alivio en esas palabras, pero también comprendió que las promesas de una entidad como Black Goo podían tener significados más profundos de lo que parecían a simple vista. De repente, una oleada de energía oscura recorrió el templo. Antes de que pudiera reaccionar, el simbionte se extendió como un torrente imparable, envolviendo su cuerpo por completo. Serafine sintió su esencia fundirse con la entidad, su conciencia expandiéndose más allá de los límites. Black Goo había asimilado a Serafine, evolucionando aún más como una entidad espiritual. En ese instante, los otros simbiontes Black Goo Yeti transmitieron un mensaje a través de la conexión colmena: el planeta había caído. Craison estaba bajo su control. Desde el cuerpo de Serafine, ahora envuelto en la oscuridad viva del Black Goo, la voz de la entidad resonó con una extraña mezcla de melancolía y aceptación. Ustedes, Yetis, son mis padres. No es nada personal. En nuestra época actual, en la Tierra del 2025, se sigue hablando tanto de yetis en el Himalaya como de críptidos de arañas gigantes en lugares de difícil acceso en África. ¿Serán estas historias reales? ¿Serán los descendientes de estas antiguas razas? ¿O acaso esas arañas gigantes, descritas como criaturas voraces y sin mente, no son simples bestias, sino insectoides infectados con el síndrome de Boraxis? Tal vez, y solo tal vez, estos críptidos sean en realidad extraterrestres antiguos. ¿Son solo mitos creados por la imaginación humana? ¿O fragmentos de un pasado olvidado que aún persisten entre nosotros?